Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Katjalin Arrieta, Gernikan, Basim Sanim Kawareh, Muhammad Malki, Musa Habib, هناك جسد محروم في غزة. Reginalda Mam, uma identifikazina, Aurelia Candes López. Egun ondaren, eskerrik asko etortzegatik. 2011ko ekainean Gernikatik Gazara, justizia eta askatasunean oinarritutako bake mezua bidali zen. Bigarren askatasunaren ontzidian parte hartzeko asmoa zuten bi aktivistei agur esateko ekitaldia egin zen margola honen aurrean. Aktivistok Gernika izeneko itsasontzian itsasoratu ziren askatasunaren ontzidiarekin elkartzeko itsaso zabalean. Ekimen horrek Gazaren aurkako blokeoa salatzea zuen helburu. 12 euskal artistek pintatutako artelan hau ere itsasoratu zen Gazarako bideran. Gaur, zoritxarrez, berretsi egin behar dugu salaketa hura. Arrazoi gehiagoz, indar handiagoz, Palestinaren aurkako genozidio inpune hori gure kondenarik ozenena adierazteko. Egun sentiko esne beltza, arratzean iresten dugu. Goizean eta eguerdian iresten, gauean iresten dugu. Irentzi eta irentzi. Paul Celanen hitzak dira, ereofuga olerkitik hartuak. Lehen hitzak, Paul Celanek Auschwitzen preso zegoelarik esne beltza ikusten zuen ziminietan gora zerurantz. Ilobia zulatzen dugu haizean, han eskaude estu. Ez zeuden estu, ez gorpu erraustuak angoian, zerua infinitua eida. Ezote zegoen gorpurik lurperako, ez bada erekea zerurako. Egun sentiko esne beltza arratzean iresten zaitugu. Goizean eta eguerdian iresten. Gauean iresten zaitugu. Irentzi eta irentzi. Paul Celan errumaniarra zen. Judua. Auschwitzik bizirik irten zen. Eta ikusi zituen han Auschwitzen erre ezin zitezkeen gorpuak lurperatzen. Eta idatzi zuen, ziztu egiten du, irtenarazten ditu bere juduak, hilobia zulatzen jartzen ditu tira, jo ezazue dantza egiteko agintzen digu. Auschwitzen bizi izan zuena, inoiz ezin izan zuen astu Paul Celanek. Gizon bat bizi da etxean, sugeekin jolasten da, idatzi egiten du. Ez da gerra ondoko Parisen ere, bere burua, Sena ibaira bota zuen 1970ko apirilaren 20an. Eta antxe ito. Zelan astu, errautz, bihurtarazi zituztenean. Alemanian eguna iluntzen denean, idazten du zure urre hilea Fatima. Hitzok idazten ditu atarian, ageri da eta izarrek dirdira egiten dute, ziztu egiten die bere zakur
handiei. Ziztu egiten du, irtenarazten ditu bere juduak, hilobia zulatzen jartzen ditu tira, jo ezazue dantza egiteko agintzen digu. Egun sentiko esne beltza arratzean iresten zaitugu, goizean eta eguerdian iresten, gauean iresten zaitugu, irentzi eta irentzi. Gizon bat bizi da, etxean zubeekin jolasten da, idatzi egiten du. Itxozen Paul Celan, munduan zuzengabekeriaren esne baltza esan falta. Palestina, Israel zela aldarrikatu zuten. Orain Israel Alemania nazia bilakatu da. Tel Aviven zubeekin jolasten den gizon bat bizi da. Badu hilobi handi bat egiteko gogoa. Oihu egiten digu, zarritzazue palak barnago lurrean eta zue kanta ezazue, jo ezazue. Gerriko burdina hartzen du mehatzuka jasotzen begi urdinak ditu. Oihu egiten digu, zar itzazue palak barnago lurrean eta zuek jo ezazue dantza egiteko. Beste hilobi bat, askoren arteko azkena oraingoz, ez behin betikoa, nahiko du eta handiago bat gero, txikia eta estua baita Gaza. Han ere, esne beltza gozaltzen dute, bazkaltzen dute, afaltzen dute. Bizirik irauten dutenek jakina. Horiek porzelanen akabera izango ote dute ba? Orduan porzelanekin egin zuten bezala, juduak deportatu zituzten estatuek, Palestina menderaturik daukan Israel genozidari eusten diote. Eta hala ere, zertarako gaude gu hemen. Gernikatik munduari esateko, estatu horietako batzuek, hemengo genozidioan parte hartu zutela Gernikan. Beste batzuk, Auschwitzen eta Europa zabalean. Eta orain gehienek, Palestina jasaten ari den genozidioan. Esne beltzetara kondenaturik utzi behar dugu Palestina, palestinarrak, umeak, gaizoak, zarrak, emakumeak, gizonak, Auschwitzen legez Gernikan, egun sentiko esne beltza arratzean iresten zaitugu. Goizean eta eguerdian iresten, gauean iresten zaitugu, irentzi eta irentzi. Gizon bat bizi da zure etxean, zurea izan zen etxean, Palestina. Oihu egiten du jo ezazue lasaiago, heriotzaren maizua da. Oihu egiten du jo ezazue tristeago bibolina, eta zuen kea parkatu zerurantza doa. Zuen hilobia edukiko duzue odeietan han, eta han ez da ez du egoten. Egun sentiko esne beltza, arratzean iresten zaitugu, eguerdian iresten zaitugu, heriotza Alemaniatik, estatu batuetatik, erresuma batutik, bertoko arma fabriketatik nondik ez, etorritako maizua da heriotza. Bere zakur handiak sasatzen dizkizue, hilobi bat eskaintzen dizue zeruan, zugeekin jolasten da, eta amets egiten du Alemaniatik, estatu batuetatik, erresuma batutik, bertoko arma fabriketatik nondik ez, haietatik etorritako maizua da, heriotza Palestinan. Eskerrik asko. Egunon. Gernikatik Palestinara, genozidioa stop. Azken hilabeteotan, maiz elkartu gara ekimen askotan. Israel Gazako franjaren aurka egiten ari den eraso izugarria eta Palestinarren
genozidioa salatzeko. Donostian manifestazioa genuen, Gernikan mosaikoa, diru bilketa ere egin dugu, Euskal Herritarrok Palestinarekin gaude, eta okupazioa eta genozidioa salatzen ditugu. Horrek baltzen gaitu. Orain, Israelen jokabidearen ondorioz, Gazan gosetea edatzeko arriskua dago. Horrekin batera, Israelek Damaskon egindako erasoek eta Irandik misilak eta dronak jaurti izanak tentzioa areagotu dute eskualde osoan. Gaur egun, Palestinan bizi den egoera lazgarria edatuko den beldur gara eta berriz ere argi utzi nahi dugu zein den gure jarrera. Gernikako herria gara, herri solidarioa gara. Ez dugu herri bakar bat ere utzi nahi indartsuenaren legiaren menpe. Herrien subiranotasuna onartzeko eskatzen dugu. Etorkizuna kanpoko tuteretzabarik gabe erabaki dezaten. Desadostasunak modu baketsuan konpontzeko eta eskalada militaristak ekiditeko exigitzen dugu. Horregaitik, Israeli eta Palestinari dagozkien nazio batuen erakundearen ebazpenak zorrotz betetzeko eskatzen dugu. Baita nazioarteko komunitateak Palestinako estatua onartzeko ere. Espainiako gobernuari eta gainontzeko instituzioei exigitzen diegu Israelekiko arma merkataritza eten desatela eta neurriak har ditzatela Israelgo estatua behartzeko bertan bera. Ustera, bere apartheid politikak, legez kanpoko koloniak eta sarraskiak. Bakean eta herrian, burujabeltzaren alde, genozidioa stop, Palestina aurrera. De Guernica a Palestina. Durante los últimos meses, la terrible agresión de Israel contra la Franja de Gaza y el genocidio de la población palestina nos ha llevado a encontrarnos en diversas ocasiones. Manifestación de Donosti, mosaico de Guernica, recogida de fondos. La solidaridad de la población vasca con Palestina, nuestra posición común contra la ocupación y la denuncia del genocidio en curso nos ha unido. En este momento en el que la amenaza de una hambruna provocada por Israel en Gaza y la escalada de tensión en la región con los ataques israelíes a Damasco y el lanzamiento de misiles y drones desde Irán nos hacen temer que la terrible situación que se vive hoy en Palestina se extienda. Queremos dejar clara nuestra posición una vez más. Somos el pueblo de Guernica, somos un pueblo solidario. No queremos abandonar a ningún pueblo al sometimiento de la ley del más fuerte. Exigimos el reconocimiento de la soberanía de los pueblos para decidir su futuro, sin tutelas externas. Exigimos que se opte por la resolución pacífica de las diferencias y que se eviten escaladas militaristas. Por ello, exigimos el estricto cumplimiento de las resoluciones de la ONU que conciernen a Israel y Palestina, así como el reconocimiento del Estado palestino por parte de la comunidad internacional. Exigimos tanto al gobierno español como a las diferentes instituciones que pongan el fin al comercio de armas con Israel y tomen iniciativas para forzar al Estado de Israel que ponga fin a sus políticas de apartheid, colonias ilegales y exterminios, por la paz y soberanía de los pueblos. Stop genocidio, Palestina aurrera. Egunon guztioi eta Gernika Palestina deialdi herritarraren izenean eskerrik asko gerturatu zareten guztioi. Eskerrik asko Sabin Ibazeta, Gernika Memoriaren Lekuko plataformako ordezkariak sarrera egiteagatik, baita Edorta Jimenez idazlea eta Ester Gabiola Bibolin jolea, eta Ana Mezo pentsionista mugindukoa eta Maitanea Zurmendi marrazkilariak gure adierazpena irakurtzeagatik. Aldi berean baitere, eskerrik asko hemen gerturatu diren ordezkari, politiko, instituzional, sindikal eta sozial guztioi. Azkenik, aipamen berezi bat egin nahiko genuke, izan ere hemen ikusten dituzuen moduan,
bi euskal palestinar jatorridun pertsonak ditugulako. Eta beraz, eskatu nahiko nizueke, Aniz, Iradi, eta parkatuko ez da zoi izena igual izan dezategetik, Ilhem Abdul Halem izenean, palestinari besarka bat eta elkartasun txalo bat lariziko gainoekin. Como decía en euskera, eskerrik asko a todas las personas que habéis participado en este acto. En un primer lugar, la entrada que nos ha hecho Sabin Ibazeta como miembro de Guernica Memorial Lekuko Plataforma, asimismo el escritor Dorta Jiménez, que ha aportado su escrito y su pluma, acompañada de Esther Gaviola, la música de violín, y al mismo tiempo Ana Mezo como parte del movimiento pensionista aquí, y Maitane Usurmendi como dibujante han leído nuestro escrito, nuestra declaración. Al mismo tiempo, aquí se encuentran diferentes representantes políticos, institucionales, sindicales y sociales, y agradecemos también que hayan participado para hacer lo más consensuadamente posible la declaración. Por último, lo que decía, hay dos miembros palestinos que creo que merecen todo nuestro respeto y toda nuestra solidaridad, y a través de ellos también quisiéramos trasladarle un fuerte y caluroso abrazo al pueblo palestino, y aquí se encuentran Ilhem Abdul Halem y Aniz Baladi, y por favor un nuevo aplauso. Para concluir el acto, Ilhem va a realizar unas palabras y luego, para que sepamos todos, quitaremos la tarima y entre todas haremos una foto familiar con el cuadro Guernica detrás, para verdaderamente desde Guernica y desde Euskal Herria transmitirle solidaridad al pueblo palestino y para decir que el genocidio tiene que acabar ya. Eskerrik asko. Egunon. En primer lugar, quería expresar mi más sincero agradecimiento a todas vosotras y vosotros por vuestra asistencia, por demostrar por enésima vez vuestra solidaridad y vuestra compasión con el pueblo palestino, por participar mediante tantas y tantas movilizaciones y manifestaciones y concentraciones, expresar vuestra condena y vuestra repulsa más enérgica contra el genocidio que está cometiendo el gobierno israelí contra la población civil palestina. Lo que está ocurriendo allí es que no tiene otro nombre, que quede claro, desde la perspectiva jurídica se llama limpieza étnica, y que los bulos y las manipulaciones mediáticas y de la propaganda que no nos engañen, se llama un genocidio. Ayer fue el 87 aniversario del cruel bombardeo contra este pequeño y pacífico y bello pueblo, el de Guernica. La Legión Cóndor del Tercer Reich de la Alemania nazi descargaron sus bombas contra este pueblo, causando estragos entre la población civil y destrucción y devastación y sufrimiento, obviamente. Hoy en día, lo que está pasando en Gaza, hay mucho paralelismo con lo que tuvo lugar en Guernica. Los nazis, los totalitarismos y los fascistas del gobierno de Netanyahu, de Ben Gvir y de Smotrich están también bombardeando de forma despiadada, atroz, a la población civil en Gaza y en otras partes de Palestina. Hay mucho paralelismo entre los dos ataques. Si os acordáis,
Los autores del bombardeo contra Guernica, al principio, se negaron a reconocer su autoría y su responsabilidad, acusando de forma absurda y descarada a los propios vascos de haber cometido aquel bombardeo. Y si os acordáis, cuando el ejército israelí bombardeó el hospital de Al-Ma'madani, el hospital de Juan el Bautista, acusaron y de forma descabellada, insolente y cínica a los propios palestinos de haber perpetuado aquel ataque. El bombardeo de Guernica duró una tarde. En Gaza llevamos 7 meses sufriendo los ataques y los bombardeos y los asesinatos más atroces que se han cometido en las últimas décadas, causando víctimas, más de 35.000 víctimas civiles. El 70% de ellos y de ellas son niñas y niños y mujeres, generando una escena dantesca y apocalíptica, indescriptible en la franja de Gaza. Ahora estamos aquí en esta ilustre plaza y ante este cuadro tan extraordinario y tan bonito de las autoras y los autores vascos, de los artistas vascos y vascas, cargado de mucho simbolismo, de mucho significado, cargado de mucha historia, este cuadro, de mucha belleza, de mucha fortaleza, de mucho compromiso, de mucha sensibilización. En esta plaza queremos poner nuestro grito en el cielo para reclamar no solamente el alto el fuego, sino que el fin definitivo de la ocupación israelí del territorio de Palestina. Y de todo el territorio de Palestina, del río del Jordán hasta el mar del Mediterráneo. Y al hilo de este lema, queremos dejar claro su significado, para que no nos malinterpreten, que ya sabemos la máquina propagandística de los israelíes que es capaz de llegar a hacer. Al hilo de este lema, que está muy conectado, como bien sabéis, con la fórmula de 2 estados, que se propuso en su día como una solución al conflicto palestino-israelí. Pues esta fórmula de 2 estados ha fracasado. Tenemos que reconocer que el sionismo y una gran parte del judaísmo, de los israelíes, una gran parte, afortunadamente no todos, no contemplan al palestino como un sujeto político con derecho a permanecer en su tierra y a tener su propio Estado. La tradición y el imaginario del sionismo no contempla la posibilidad de renunciar a una parte de la tierra, porque en su imaginario esta tierra, como decía el ex decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, Rafael Aguirre, decía que en el imaginario del sionismo no es posible que renuncie a una parte de esta tierra que considera que forma parte de su proyecto divino. Y por lo tanto, estamos convencidísimos de que el sionismo y el gobierno israelí no va a ser capaz de contemplar la posibilidad del derecho de los palestinos de tener su propio Estado. Y por lo tanto la fórmula de 2 estados ha fracasado. Lo que sí puede ser una fórmula viable como solución para este conflicto es la fórmula de un único Estado palestino, democrático, libre, soberano,
de derecho laico y que reconozca el vínculo que tiene el judaísmo espiritual y histórico con Palestina, pero un Estado palestino soberano de los palestinos que pertenecen a esta tierra, a los nativos y a los autóctonos de esta tierra, que son los cananeos y los palestinos. Y termino con un poema de un poeta palestino que se llama Mahmoud Darwish, si me permitís, que en los últimos días ha sido muy citado tanto él como otro autor palestino que se llama Edward Said, o se suena, me imagino, a todas vosotras y vosotros, que era profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde en la actualidad también se están celebrando muchas manifestaciones y concentraciones para condenar los ataques despiadados del ejército israelí. Daba clases en aquella universidad de literatura comparada y al parecer su espíritu sigue vivo en aquella universidad, como en otras universidades, en otros pueblos, en otras ciudades de esta tierra. El poema titulado de Mahmoud Darwish: sobre esta tierra hay algo que merece vivir, refiriéndose a Palestina y a cualquier tierra que anhela la paz y que anhela la libertad. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir: el olor del pan al alba, los musgos sobre una piedra. Esto cuando una piedra tan dura pero genera vida, los musgos sobre una piedra, las primicias del amor, todas las primeras cosas que hacemos cuando nos enamoramos, el primer beso, el primer café, el primer encuentro, la primera película, el primer paseo, la primera mirada, etcétera, etcétera, etcétera. Las primicias del amor. La indecisión de Abril, los escritos de Esquilo, las opiniones de una mujer sobre los hombres, una hora de sol en la cárcel. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir. Si llamaba Palestina, sigue llamándose Palestina. Señora, porque tú eres mi dama, yo y los palestinos merecen vivir. Muchas gracias. Eskerrik asko. Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Katalin Arrieta.